Bienvenidos una vez más a nuestro programa Es Hispanidad. Hoy abrimos nuestras puertas a la reflexión sobre un pilar que sostiene el progreso, la libertad y, en definitiva, la dignidad humana, la ciencia. Es un mundo que cada vez se está atravesando más por la inteligencia artificial, los algoritmos, las automatizaciones, y podríamos pensar que el conocimiento humano está siendo superado. Por eso es justo ahora, más que nunca, cuando debemos defender con firmeza la ciencia como construcción colectiva, como vocación crítica y como un acto profundamente humano. Porque la ciencia no es solo un conjunto de datos o ecuaciones, es una actitud ante el mundo. Es la voluntad de comprender, de cuestionar, de buscar la verdad por encima de los dogmas o de la comodidad. Para ello, hacen falta científicos, mujeres y hombres formados rigurosamente, comprometidos con el método, pero también con el espíritu de nuestros tiempos. Hoy, cuando muchos países enfrentan crisis política, migraciones forzadas, desinversiones en educación, hablar de ciencia es un acto de resistencia. Invertir en investigación, en laboratorios, en formación científica, no es un lujo, es una necesidad vital. Un país que no cultive su ciencia es un país que renuncia a decidir su destino, su futuro. Por eso celebramos la presencia hoy de un individuo excepcional, el doctor Jaime Requena, biólogo, neurofisiólogo, cientometrista, divulgador, un defensor incansable de la investigación independiente y de la ciencia. Su voz, lúcida y crítica, nos recuerda que la ciencia no puede estar sujeta a intereses ni sometida al silencio, que la formación de científicos debe ser una política de Estado, que sin ciencia no hay desarrollo, no hay soberanía, no hay futuro. Y en tiempos de inteligencia artificial, es la inteligencia humana la que debemos preservar, la que sin duda debemos desarrollar, pues de ella es que se aprende, de la que se crea, la que no se rinde. Bienvenido, Jaime. Gracias. Hoy en Es Hispanidad nos acompaña una de las voces más lúcidas y críticas de la ciencia, el doctor Jaime Requena, biólogo por la Universidad Central de Venezuela y doctor en ciencias por la Universidad de Cambridge. Requena es miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Pionero en neurofisiología y referente en cientometría, ha dedicado su vida al análisis riguroso de la producción científica y al estudio de la fuga de cerebros en Venezuela. Investigador, divulgador y autor prolífico, con más de 400 publicaciones, ha alzado su voz para defender la libertad académica. Desde España, continúa su compromiso con la verdad, el pensamiento crítico y el conocimiento. Jaime Requena, un científico que no se calla. Una mente brillante al servicio de la hispanidad. Amigos de Diario, amigos de Hispanidad, una voz que no se calla, lúcida y crítica. Jaime Requena, nuestro invitado en este Es Hispanidad dedicado íntegramente a la ciencia. Me ha gustado mucho lo que nos ha dicho Leopoldo López al principio de su introducción. La ciencia es una actitud ante la vida, Leopoldo López, y así has querido definir a nuestro invitado de hoy, a Jaime Requena. Pues, Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a ir directo al grano. Tú eres producto de un país que tuvo su momento estelar hace unos 20, 25 años en cuanto a ciencia se refiere. La fundación del primer instituto de investigación científica fue creado en los años 50 y luego superado, y hoy entiendo yo que teníamos un número de científicos en Venezuela importante, reconocido,
y que había mucho apoyo del Estado para la formación de ellos, no solamente en cuanto a su formación personal, sino también la dotación de los laboratorios, las instituciones tenían la capacidad pues, de comprometerse con el futuro científico y con los científicos propiamente dicho. ¿Qué pasa en ese país que es tu país de origen? ¿Cómo llegaste tú a ser el científico que fuiste? ¿Qué había en ese entonces y qué hay hoy, después de 25 años de una visión distinta sobre el papel de la ciencia en un país como ese? Bueno, nada, muchas gracias por esta oportunidad, gracias Leopoldo, gracias por darme este privilegio de poder contar un poquitico lo que yo llamo la gran odisea venezolana, que es fácil saber su magnitud y su trascendencia si uno se pone en los números. Yo voy a empezar por ubicarnos en alrededor del año 1950. Venezuela era un país que venía terminando la Segunda Guerra Mundial, aparecen algunos inmigrantes en Venezuela, el país tiene una economía bastante floreciente por el petróleo, un gobierno dictatorial, aunque había grandes vientos de democracia, habían estado un presidente democrático de los años 40 hasta los 48, y después aparece esta situación militar en Venezuela. Pero en el año 50, ¿qué había en Venezuela en ciencia? Habían 3 universidades grandes, la Universidad de los Andes, la Universidad Central y la Universidad del Zulia. La de los Andes probablemente estaba medio trancada porque el gobierno estaba tratando de controlar la educación superior. Y en ciencia no había sino lo que se encontraba en los laboratorios universitarios. Para dar una idea, habían 5.000 estudiantes en la Universidad Central, como casi 1.000 profesores en la Universidad Central. Venezuela, de repente, podían aparecer unas 100, 200 publicaciones científicas ese año, de las cuales la mitad eran en revistas venezolanas, algunas muy buenas. Por ejemplo, la Gaceta Médica de Caracas se venía publicando desde el año 1893 y hasta el día de hoy se publica sistemáticamente con los avances médicos venezolanos, que son algunos de muchísima calidad. Pero ese era el panorama. En ese momento el mundo viene transformándose aceleradamente, aparece la noción de que la ciencia es el gran paradigma, es el que va a traer beneficios a la humanidad y bienestar a la sociedad. Las sociedades desarrolladas, europeas y americanas, integran su aparato científico, educacional y académico al complejo industrial militar. Hay un boom, los descubrimientos se hacen todos los días, aparece algo nuevo, porque se están empezando a integrar los conocimientos o las tecnologías que se desarrollaron con algún aspecto militar con el aspecto estrictamente académico. Venezuela en ese momento no está incorporada a ese movimiento, pero aparece una figura que se llama Humberto Fernández Morán, un maracucho nacido en Maracaibo, en Venezuela, que había sido educado en Alemania nazi, se graduó de médico a los 20 años en Múnich, después va a los Estados Unidos, se especializa en neurocirugía, después va a Suecia, Estocolmo, y venezolano regresa al país y escribe un artículo en la revista Acta Científica Venezolana, en su número 1, el primer numerito que aparece en el número 2, en el volumen 1, número 2, él escribe un artículo y él dice, mire, Venezuela necesita un instituto de investigaciones de alto calibre, donde estén las últimas tecnologías y donde el único objetivo sea producir conocimiento, crear conocimiento de frontera. La mayoría de la comunidad venezolana de los científicos de esa época ven con escepticismo aquello, porque este señor está hablando de, en aquel momento, $5 millones. Él le pide al gobierno, necesitamos $5 millones para construir esto. Y para darle unidad, los 2 mejores institutos que había en el país de investigación, el Instituto de Medicina Experimental y Cirugía Experimental,
y entre ellos no llegaban a $100,000 la dotación. O sea, estamos hablando de factores de 10, 50 y 100, ¿no? Una cosa que el país no estaba acostumbrado a ver. Pero sin embargo, la idea cala, el gobierno compra la idea y en el año 54 le entregan dinero a Fernández Morán, se construye el instituto en menos de un año y empieza a operar el instituto. Él empieza, imagínense ustedes, en un país que probablemente lo que habían eran unos cuantos microscopios ópticos, el señor se trae 3 microscopios electrónicos, la última generación, que era el gran descubrimiento en ese momento para la gente que hacía histología y medicina y anatomía fundamentalmente, y él se trae 3. Y estos 3 microscopios trabajan 24 horas al día en turno de 3x8. Bueno, el señor produce una cantidad de innovación y de artículos que se hace famoso en el mundo entero. El instituto se hace famoso en el mundo entero. Los científicos venían a visitar el IBIC porque era un prototipo de lo que se quería hacer, pero con eso cae el gobierno, que en el año 58 cae el gobierno dictatorial. El gobierno decide cambiar la orientación del instituto, un poco volviendo a las etapas de los años 50. Los viejitos lo sabemos hacer mejor que estos nuevos muchachos, ¿no? Pero no importa, cambió la estructura. Él se va de Venezuela, más nunca regresa a Venezuela sino como turista, y el instituto se le da una nueva orientación. Ahí arranca el verdadero progreso científico venezolano. El IBIC, bajo la dirección de un insigne investigador que el gobierno nombró en ese momento, que se llamaba Marcel Roche. Marcel Roche, que era un profundo conocedor de Venezuela, él venía de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Medicina Experimental y una fundación que él crea, era un hombre de mucho dinero, la Fundación Luis Roche. Él lo encargan de la dirección del IBIC y él decide que el primer problema que tiene el IBIC es abrirlo. O sea, tenemos que ingresar aquí muchos venezolanos que empiecen a trabajar, porque hasta ese momento Fernández Morán había sido muy celoso de que el instituto era de él, ¿no? Y él escogió su gente, pero eran casi todos foráneos, individuos de otros países nórdicos probablemente, y no le dio mucha oportunidad a los venezolanos. Roche lo hace, y para hacer eso, no sé por qué esa pregunta nunca nos la respondió, si él lo hizo intencionalmente o fue fruto de su experiencia gerencial, pero él crea algo que se ha llamado el ethos del IBIC. Es una especie de la concepción de qué es lo que tiene que ser el investigador venezolano. Y ese investigador él lo define como una persona con una preparación perfectamente estructurada, al más alto nivel posible y en los mejores lugares, que una dedicación absoluta, total y exclusiva al fenómeno de la investigación y de la academia, y con una devoción por su país y entrega a su país. O sea, vamos a hacer ciencia en Venezuela, ciencia de calidad mundial, pero ciencia hecha acá, por nosotros. Ese ethos era absolutamente raro en la Venezuela de aquel momento, porque la mayoría de las personas que hacían ciencia lo hacían de una manera diletante, eran médicos, ingenieros que dedicaban unas cuantas horas al día o a la semana, y era un side product, un producto lateral. La investigación científica estaba dedicada a su problema profesional y no al punto estrictamente dedicado de por vida a ese trabajo. Ese ethos se empieza a expandir, se expande a las universidades. El gobierno se da cuenta de la virtud de esto, en cierta manera un contrasentido contra lo de Fernández Morán. Eso aprovechó el gobierno desde el punto de vista, digamos, comunicacional, porque el gobierno le puso, por ejemplo, un remoquete, lo llamaban el brujo de Pipe. Pipe es el sitio geográfico donde está situado el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC, y era un brujo porque hacía cosas que nadie entendía, ¿no? Y era una manera de decirle, esto es el viejo hombre de ciencia, el afecto a los dictadores, al militarismo. El nuevo hombre de ciencia es este ethos que es el que propugnan Marcel Roche y sus seguidores. De ahí para adelante, bueno, voy a dar un gran brinco y llego al año 2000 para terminar esta introducción.
para ejemplificar cuál ha sido la transformación. En Venezuela, en el año 50, había creo que entre 10 y 12 PhDs, doctores de filosofía de la Universidad Americana. Había como 12. Y ya dijimos 5.000 estudiantes de la central, un presupuesto del orden de 3, 4 millones de dólares, más, $100,000 por alrededor. Vamos al año 2000 de un solo viaje. En el año 2000 tenemos alrededor de 8.000 investigadores a tiempo completo en Venezuela. Tenemos probablemente 60 universidades, de las cuales buenas, habrán unas 10 o 20. Tenemos como 5 o 6 institutos de investigación del calibre del IBIC, generalmente radicados o orientados hacia actividades muy específicas, diferentes a las que estaba orientado el IBIC, y tenemos unos 4.000 PhD. Ese es el brinco que dio el país en 50 años. Y el presupuesto en ese momento pasa a ser el 3%, el 2% del PIB de la nación, que era un país extremadamente rico en ese momento. Pero estamos hablando de cientos de millones de dólares, probablemente el presupuesto de la ciencia venezolana. Eso es la transformación que se dio en Venezuela. Estamos hablando entonces, Jaime, de esta introducción entre el año 50 y el año 2000. ¿Qué ha pasado a partir del año 2000? Estamos en el 25, hemos hecho un recorrido de 25 años con unas circunstancias políticas distintas. En Venezuela, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está la ciencia en Venezuela a día de hoy? Sí. Bueno, ahí en el año 2000, es fácil porque son coincidencias, se cambió la Constitución del año Venezuela a finales del año 99. La Constitución en sí, o sea, de una manera objetiva, no implicó que venía un desastre. Era un cambio radical, se empezaron a introducir términos que no existían, que es la democracia participativa, etcétera, etcétera, pero en términos generales era una otra constitución. El problema se estriba cuando el gobierno toma una deriva en ese momento, se ve afectado por oposición y decide en ese momento que la oposición no es justa con él y que lo que tiene que hacer no es combatir la oposición de una manera política, sino eliminar a la oposición, porque el paradigma se convierte en el poder, no era el beneficio del pueblo. En ese momento, la ciencia en Venezuela empieza a tener buenos resultados, hay que decirlo, pero no hay que confundir las cosas. En ciencia, y esto es una parte que quiero hacer, lo que uno mide hoy en día, en realidad no es lo que está pasando hoy en día. Eso pasó hace 3 años atrás. Porque hay un retraso entre la producción y la concreción del hecho. Cuando uno termina un proyecto y lo manda a publicar en una revista extranjera, probablemente habrá un retraso de 2 o 3 años hasta que aparezca el artículo en la revista extranjera. Entonces, imaginen siempre de que usted viene cargando con un retraso. Hasta el año 2008, una cosa así, más o menos Venezuela mantuvo todos sus índices de publicidad, de publicación, excepto que ya en 2004 empezó el declive. Y empieza el declive cuando el gobierno ataca sin ninguna misericordia a un instituto que se llamaba el INTEBEP, el Instituto Técnico Venezolano del Petróleo. Este era el brazo tecnológico de petróleo de Venezuela. Este instituto se había formado en el año 78, por ahí, por los 78-80, como cuando se nacionaliza el petróleo venezolano, Carlos Andrés Pérez nacionaliza el petróleo venezolano, las compañías de petróleo se quedan como una atribución en esos convenios de nacionalización, y es que nosotros vamos a hacer las certificaciones de lo que está pasando en Venezuela. Esas certificaciones, en aquel momento hubo quienes se dieron cuenta de que iba a tener una consecuencia, no era letra muerta aquello, y la consecuencia era muy sencilla. La certificación implicaba unos cuantos centavos sobre cada barril de petróleo que ingresaban a las arcas de estas grandes compañías, por el concepto de decir, este es un crudo liviano, este no es crudo liviano, aparte de que si usted quería hacer
exploración, no había en Venezuela la experticia en ese momento y tenía que traerse los expertos extranjeros. Un grupo de venezolanos se dio cuenta de esto y plantea al gobierno la necesidad de crear un instituto de investigaciones dedicado únicamente a la tecnología del petróleo. Nosotros pues, tenemos que darle servicio a la industria petrolera, los servicios tecnológicos que requiere, pero hechos en Venezuela, y dejar de pagar por ello. Se crea el INTEBEP, se fracciona del IBIC, que es parte del departamento de química del IBIC, se va, cogen de la gente de las universidades las mejores cabezas de químicos, ingenieros de petróleo y sismólogos y tal, se arma un instituto de investigación que era una belleza, y ese instituto se dispara. Primero porque tiene presupuesto, la industria petrolera le asigna una cantidad de dinero que era lo que ellos consideraban necesario para poder satisfacer sus necesidades. Y en segundo lugar, porque unos talentosos directores de ese instituto se dieron cuenta de que Venezuela tenía un grave problema. Y ese grave problema eran las arenas bituminosas de petróleo en el Orinoco. Esas era la mayor reserva de petróleo del mundo en ese momento, pero nadie podía atacarla, no eran manejables. Y entonces el INTEBEP se aboca al estudio de ello y genera una serie de tecnologías de catálisis para mejorar esos crudos, pero genera una que era particularmente novedosa en ese momento, que se llama orimulsión. Y era convertir esos petróleos pesadísimos que son, ni siquiera imagínense usted un chocolate súper espeso, eso fluía mejor que ese petróleo, ¿no? Era una cosa, casi una roca inmanejable, aquellas piedras, carbón casi, de lo viscoso que era. ¿Cómo hacemos nosotros para atacar esto? Y crean orimulsión, que es una tecnología que hoy en día la gente diría, era de perogrullo, agarra, mezclala con agua, échale un poquitico de jabón, métele en una batidora y vas a tener una sopa de petróleo que fluye fácilmente y la puedes transformar en barco, y cuando llega al destino le quitas el agua, le botas el jabón y te quedas con el petróleo. Orimulsión fue un éxito y demostró pues que en Venezuela había tecnólogos que tenían los pantalones cortos, los habían dejado a su casa, se habían puesto los pantalones largos, eran científicos que estaban a la par. Esta patente se crea, bueno, un número muy grande de patentes alrededor de esto, pero las mejores se crean con Shell de Inglaterra y Shell de Canadá, y se crea esta patente. El gobierno, cuando llega al año 2004 y se aparece una huelga de la mayoría del país, se declara una huelga nacional, y los de INTEBEP se declaran en huelga. Primero porque estaban empezando a sufrir los embates, después hago otro apéndice. Y el INTEBEP y una empresa que se llamaba Intesa, que manejaba las tecnologías de computación de la industria petrolera. El gobierno arremete y un día en febrero Chávez, en el medio de una perolata pública, agarraba los nombres de los directores del INTEBEP, fulano de tal, despídase, fulano de tal, despídase. Bueno, de los 700 científicos del INTEBEP se votaron la mitad, más o menos, ese día. Y apareció el listado en los periódicos y todo. Ahí la comunidad científica venezolana se dio cuenta de que no estaba muy seguro de su futuro. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba arremetiendo. ¿Por qué razón? Por una razón. Primero, que era gente que tenía méritos, que tenía una buena trayectoria, una buena formación, y el gobierno no quiere meritocracia. Eso no estaba en su calendario. Esto no me interesa. Y me interesa el control, que generalmente es muy difícil controlar a las academias, porque el principio esencial de todo proceso creativo es la libertad. Si usted no tiene libertad de pensamiento, libertad de acción, no hay creación. Es simplemente se va por otro lado. Leopoldo, vamos a ver cómo enfocamos este asunto de la ciencia también en su dimensión para toda la hispanidad, para todo el mundo iberoamericano. Sí, obviamente hoy nos preocupa, no llegaste a la conclusión, pero me imagino que la conclusión del relato es que se produjo un éxodo de científicos enorme de Venezuela, y estos científicos venezolanos están regados hoy por el mundo. Nos atañe particularmente España.
se tiene un vínculo científico hoy entre España y los científicos venezolanos. Sí. ¿Qué está haciendo España por la ciencia en Venezuela o viceversa? ¿Qué influencia han tenido los científicos venezolanos? Sí, tú lo has dicho, de ahí se arranca el éxodo. Yo dije que había como unos 7.000, 8.000 investigadores en Venezuela hoy en día, no llegan a 1.000 los que quedan, y hay como 3.000 que se han ido afuera. Te me preguntarán, ¿y dónde están los otros? Bueno, mira, la vejez pega, y la gente le toca retirarse, mucha gente se ha retirado, muerto y tal, pero ahí, en esencia, hay 3.000 venezolanos que están en plena actividad científica que se han ido del país. Yo 3.000 de los 8.000, o sea, más o menos usted puede decir que el 40% de los investigadores que estaban en el país ya no están. En el país quedarán ahorita menos de 1.000, ese es el último número que yo tengo. ¿Dónde han ido? Mire, fundamentalmente, y yo quisiera ampliar el concepto de hispanidad, pero hispanidad es España, pero hispanidad también es el resto de América. ¿Ok? Es la América española. Es la América española. Casi todos se han ido a Ecuador, Perú, Colombia y España. Todos los grandes países, los grandes receptores de esta migración. Yo diría que la migración, y permítanseme, me dirán ustedes, ¿y por qué Ecuador? Bueno, fueron a Ecuador porque Ecuador en el año 2011, 12 por ahí, cuando ya está en pleno apogeo la migración de venezolanos, creó un programa que se llamaba Prometeo. Este programa Prometeo es una cosa que nunca ha recibido la debida atención, cosa que me extraña. Es una iniciativa del gobierno ecuatoriano que dijo, yo voy a traer... Ecuador en ese momento era un desierto científico. Si Venezuela estaba mal en el 50, peor estaba mucho peor en el 50, porque hay 50 años de por medio. Ecuador era un desierto científico. Pero el señor Correa, él dice, me voy a traer 500 científicos de alta valía de los países hispanoparlantes y los voy a ubicar en las mejores universidades de manera de construir un núcleo de personas que puedan propiciar el desarrollo de la investigación en Ecuador. Ese grupo se basó fundamentalmente en venezolanos y españoles. Aparecieron los 500 científicos, en ese momento, imagínense usted, se le daba a cualquier persona que ingresara una cantidad para su investigación X, ¿no? Dependiendo del campo donde él trabaja, pero era la parte, digamos, operativa, salario de $5,000 mensuales a cada persona, visas, residencias, impuestos y ubicaciones en la universidad. Eso lo acompañó Ecuador con una reforma universitaria intensa, en la cual las universidades que eran de segunda o tercera fueron desplazadas y una continuidad en el tiempo. El programa duró como unos 5 o 8 años. A los 8 años ya esta gente fue incorporada a las universidades, al personal de ellos, y ya no hubo necesidad de hacerlo más. Y Ecuador hoy en día es el tercer o cuarto productor de ciencia en América Latina. Ese Prometeo, por eso se llevó alrededor de 200 o 300 venezolanos. En ese momento, probablemente unos 100 o 200 españoles también en ese momento. El resto ha ido emigrando poco a poco en Perú, por ejemplo, y en sitios estratégicos. Casi todos los matemáticos venezolanos, ya no quedarán una docena probablemente buenos matemáticos de Venezuela, están en Colombia. Del relato tuyo se puede desprender que la migración es un factor importantísimo en el desarrollo científico. Lo vimos en la primera parte de tu relato con Venezuela, y esto que acabas de relatar de Ecuador. ¿Se da en otros países? ¿Es la migración una parte integral en la cadena del desarrollo científico? Mira, yo tengo la impresión de que sí. Yo creo que yo tengo la hipótesis, me gustaría algún día poder probarla de una manera un poco más, digamos, cuantitativa. Pero yo tengo la impresión de que los científicos que fueron a Venezuela en la época de los años 40, la posguerra española y posguerra mundial, fueron claves en el desarrollo venezolano.
No, yo me atrevería a decir que probablemente ellos solos no hubieran logrado. Fue esa interacción con el científico venezolano la traída de las nuevas tecnologías, de las nuevas maneras de pensar. En Venezuela, por ejemplo, la fisiología aparece cuando Augusto Pisunyer, catedrático de fisiología de la Universidad de Barcelona, emigra después de la guerra. La medicina comunitaria, por así llamarlo, la medicina de primer nivel, aparece en Venezuela como una actividad social con la llegada de Ruesta, el que era secretario de Salud de la República. Después la cirugía aparece en Venezuela con Cocharán. Y así uno tiene todas estas estrellas. La oftalmología, ¿no? La oftalmología también. Después aparecen el Moles Cauvé, los abogados en la redacción y constitución de la nueva constitución venezolana y de las prácticas democráticas son los españoles. Hoy en día el reverso se está dando en el sentido de que muchísimos investigadores venezolanos están aquí. Yo diría que no en posiciones de trabajo, que yo sepa hay muy pocos que están trabajando, por dos razones. Uno, la comunidad española de ciencia no está viviendo su mejor momento. ¿Ok? Dos, la primera gran oleada de inmigración venezolana éramos hombres de entre 50 y 60 años. Ya estábamos al final de nuestra vida útil. Cuando yo te digo que Pisunyer y Cocharán y todo esto van a Venezuela, eran hombres de 40 años. Estaban en el pleno apogeo. Los que están llegando a Venezuela, aquí no son individuos jóvenes, y después no se están respetando los convenios que se habían establecido hace muchos años de equivalencias de títulos entre Venezuela y España. Hay una cierta reticencia del gobierno español a honrar ese compromiso que era histórico, era el célebre convenio Andrés Bello, etcétera, etcétera. Esas cosas no se están cumpliendo. Lo que uno está viendo aquí en España es la presencia de profesionales, que es diferente. Los profesionales venezolanos están marcando el paso en algunas actitudes, ¿no? Este tema a mí me llamó mucho la atención cuando empezó lo de Ucrania. El problema de Ucrania, el gobierno español hizo una decisión de crear una especie de puestos de trabajo a los científicos ucranianos. Yo sufrí mucho con eso y leo testigo. Yo le escribí una carta al ministro de Ciencia de España reclamando que por qué no se hacía una cosa similar con los científicos venezolanos, que en número éramos muchísimo más de lo que estaban sufriendo los ucranianos. Lamentablemente no hubo respuesta. Entonces, mire, yo creo que España está perdiendo una oportunidad. Con los venezolanos la perdió, creo, porque ya, como le digo, ya somos gente bastante mayor y ya los que se están yendo del país no son precisamente los mejores, ni los más, sino gente muy joven con relativamente poca experiencia. Pero lo digo por el término de la situación actual. Los Estados Unidos va a empezar a perder talento con las políticas que están implementando en este momento. Y yo creo que sería interesante que el gobierno español se sentara a pensar cómo traer a sus científicos españoles que están afuera, traerlos al país de vuelta, hacer un programa de retornar a la patria e inclusive traerse gente nueva. Hay que aprovechar estas circunstancias muy duras para los científicos, pero que los países tienen que ser inteligentes al respecto, porque es esencial. Sin el apoyo de comunidades extranjeras, no es porque van a traer dinero, es que van a traer conocimiento, traen nuevas maneras de ver las cosas. Y eso es lo que hace falta en ciencia hoy en día, maneras diferentes de ver las cosas. Estamos hablando del momento que no es boyante de la ciencia en España, se invierte poco desde la inversión pública, se invierte poco en la ciencia. ¿Cuál es el momento en general que está viviendo la ciencia del mundo hispánico, del mundo iberoamericano?
también del mundo español en relación con otro tipo de ámbitos como puede ser el anglosajón. Hemos hablado también de Estados Unidos, hemos hablado de Ecuador como un país donde sí ha funcionado o funcionó bien en la inversión científica. ¿Cuál es el momento que se está viviendo? En realidad todos los gobiernos ahorita están reduciendo la inversión en ciencia por considerarla superflua. Parte de la razón por la cual esto pasa es porque la percepción de que la ciencia iba a mejorar las condiciones de vida ya no es imperativa, en el sentido de que, por ejemplo, los países de la Unión Europea, la mayoría de los países consideran que tienen unos niveles de vida suficientemente adecuados, que la seguridad social está bien, que la asistencia a salud está bien, que hay problemas con algunas enfermedades, entonces, bueno, se atacan directamente esto, pero no hay la noción esa que había de que había que tener un gran aparato científico que promoviera. Sin embargo, déjeme decirle que con el COVID la actitud ante la ciencia cambió. El COVID es un caso muy interesante porque normalmente todas estas epidemias y todos los problemas de salud, por ejemplo, el VIH cuando aparece en los años 80, se pensó, mira, estas son cosas que se pueden solucionar en 40, 50 años, ¿no? Y de repente el COVID se resolvió en cuestiones de meses, aparecieron las vacunas, etcétera, etcétera. El COVID es un caso interesante de una demostración de que si se tienen en sitio los instrumentos y los cerebros para entender y resolver un tema, es posible hacerlo. Yo lamentablemente creo que esa percepción que se tuvo con el COVID ahorita va en retroceso por toda una serie de maquinaciones acerca de los programas antivacunas y cosas de esas, unas nociones totalmente falsas de que los mensajeros RNA van a alterar la estructura de genética de los seres humanos y los van a transformar, etcétera, cosa que no pasa. Pero esa campaña en contra de las vacunas, en cierta manera, ha opacado el éxito que tuvo el COVID. Ahora, los casos están ahí. El problema donde está es en la capacidad que puedan tener los líderes de visualizar estos problemas. Vendrán otras epidemias y ojalá que cuando aparezcan estas cosas o problemas serios, por ejemplo, ¿qué le digo yo? El problema tecnológico que tiene por enfrente España con el asunto de su cambio de patrón energético hacia las no renovables, es un cambio tecnológico muy importante que hay que enfrentar. Aparte de su costo, hay que desarrollar una serie de tecnologías para poder resolver el tema. El tema no se resuelve simplemente con llenar los campos de Castilla de baterías y cargarlas con los molinos, porque entonces nos quedamos sin campos y nos vamos a... ¿Dónde vamos a tener la comida o el disfrute de esos campos? O sea, estos son problemas que vienen y son todos problemas que tienen que ser atendidos. Y la noción se va a tornar falsa en el momento en que usted diga, bueno, voy a promover la constitución o la generación de ingenieros eléctricos. No, la ciencia es una pirámide. O sea, se necesita una gran base, gente que sepa de genética, que sepa de educación, que sepa de salud, que sepa de materiales para poder llegar al punto de arriba que es resolver el tema que quisiéramos resolver. No es un ascensor directo el que usted va a tener, ¿no? Cuando esas nociones vuelvan a aparecer en el tablero, pues yo creo que volveremos a tener un sistema de ciencia un poco más digamos, favorable a la estructura. Hoy en día todos los gobiernos tienen una cierta reticencia. Hay una gran preocupación, la comunidad siempre se divide entre los que son más progresistas en cuanto a los avances en la ciencia y otros que ven a la ciencia con cierto recelo. En estos días hemos conocido de un experimento resultante con mucho éxito en revivir una raza extinguida. Un mastodonte de eso. El lobo gigante rojo blanco, a través pues, del ADN recuperado de una osamenta prehistórica.
Obviamente eso, si se hace con una osamenta prehistórica, es mucho más fácil revivir de una osamenta recién fallecida, otro personaje, etc. Entonces hay muchísimas, digamos, dudas sobre el dominio del ser humano sobre su propia existencia, su propia vida. Y esto se plantea límites éticos. ¿Cuál es tu visión de la ética en la ciencia moderna que está avanzando y ahora con la inteligencia artificial a una velocidad que para nosotros va a ser absolutamente deslumbrante? Mira, el problema ético es bien serio, ¿no? Porque por una parte hay las, digamos, existen las guías morales sobre las cuales uno puede trabajar o planear y elaborar reglamentos y leyes, ¿no? Que creo que están bastante claras y bastante bien definidas y la mayoría de las personas las entiende. O sea, yo no creo que a nadie le pase por la cabeza, voy a hacer un ejemplo grotesco, pero por favor, a nadie le pase por la cabeza de que, mira, vamos a volver a interrogar a Hitler porque hizo las cosas, revivámoslo, ¿no? O sea, vamos a crear un nuevo Hitler. Eso creo que son cosas que la gente entiende bien. El problema donde está es que mucha gente no sigue esos patrones éticos. De ahí, mira, viene se deriva algo muy importante y es una de las razones por las cuales yo sostengo que la ciencia debe ser en buena medida dirigida o controlada de alguna manera por algunos organismos, es precisamente evitar los desmadres éticos. Y eso probablemente puede estar asociado con el financiamiento. Es un tema escabroso porque tú de nuevo estás metiéndoles restricciones. Pero yo sí creo que toda libertad tiene un límite, y ese límite es cuando tú colides con la libertad de los demás y tienes que llegar hasta ahí, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo quisiera referirme al tema que ustedes han hablado ahorita sobre la inteligencia artificial. Ajá. Porque la inteligencia artificial se está viendo como una especie de panacea y como algo que va a sustituir el acto creador de las personas. Mire, la inteligencia artificial no es otra cosa sino la suma de los conocimientos que ya existen y que están puestos a la disposición de los demás. Eso hay que entenderlo, y que no hay manera posible de que si una máquina conozca todas estas todos estos conceptos, historias y cosas, vaya a crear algo nuevo. Eso no va a pasar, porque no pasa, el acto creador no pasa por encontrar recovecos o encontrar conexiones que no son visibles, pero que están ahí y que esta máquina lo pudo ver. La inteligencia artificial en mi modo de ver, va a ayudar a muchas cosas. Si no se regula de alguna manera, va a ser un tremendo problema. Que pienso que de alguna manera, y no sé cómo lo pueden hacer, me imagino que los computistas sabrán cómo hacerlo, pero creo que todas las cosas que salen de la inteligencia artificial deberían tener alguna marca o sello escondido en sus códigos, que se permita a las agencias interesadas averiguar que eso provino de este sistema. Porque si no, lo que empieza uno a ver es que el reino de los vivos, las personas con gran viveza empiezan a utilizarla para su provecho, claro, pero no para la creación. Yo quisiera que los expertos de inteligencia artificial simplemente me respondieran a una pregunta. Dígame una cosa, la creación del aparato de inteligencia artificial humano hoy en día, de lo que existe en el mercado. Dígame qué ha hecho una cosa que sea una creación. Es una conversación bien interesante la que estamos teniendo con don Jaime Requena sobre la ciencia, sobre el estado de la ciencia. Ahora ya vamos a ir terminando, lo va a hacer don Leopoldo con sus
ping-pong, con sus preguntas ping-pong, pero antes quería yo preguntar dos cosas porque hemos hablado al principio de la introducción de dos disciplinas asociadas a la sapiencia de don Jaime Requena, pero me gustaría que él nos explicara brevemente qué son, para la gente que no esté muy puesta en este tipo de cuestiones, la neurofisiología y la cientometría. ¿Qué son estas dos disciplinas? Mire, la neurofisiología es una derivación de la neurociencia, las ciencias que estudian el cerebro y sus vías laterales, el sistema nervioso en general. La neurofisiología, la rama que yo me especialicé era los nervios, el sistema periférico del sistema nervioso. La empecé a trabajar sobre los años 72, por ahí empecé cuando terminé mi doctorado, y en ese momento era una de las disciplinas más en boga que había en la ciencia moderna. Se acababa de descubrir el fenómeno de que los nervios transmiten por vía eléctrica, a través de fenómenos eléctricos, unas cargas eléctricas que se desplazan. Eso era un avance fabuloso que dio lugar a la explosión de la neurociencia. De la cientometría empezó como un hobby. Mientras yo estaba en el IBIC, pues me tocaba por cuestiones de organización institucional, yo tenía que revisar las publicaciones del instituto y guardarlas y organizarlas y ponerlas a disposición del público, etcétera, etcétera. Y empecé a contar, ¿no? O sea, este año tenemos 200 publicaciones, 300, etcétera. Y poco a poco dije, bueno, pues el IBIC es poco, déjame verlas de la universidad tal y tal y tal. Hoy en día, con los sistemas electrónicos, hay una cosa que se llama el Web of Science de Reuters, que es una publicación que todos los días te sale afuera y te dice, en el mundo han sido publicadas todas estas cosas. Todos los días salen y salen y salen y salen. Y yo lo que hago ya es agarrar los datos de ahí. Hoy en día manejo una base de datos que se llama Biblios, que es de todas las publicaciones científicas venezolanas. O yo diría el 90-95% de todas las publicaciones científicas venezolanas, desde el año 1893, con el primer número de la Gaceta América de Caracas, hasta el sol de hoy, y yo tengo ya contabilizadas sobre 90.000 publicaciones. Esas son fichas bibliográficas, tal como si usted fuera a una biblioteca y está con una de las tarjeticas viejas, ¿no? Las fichas bibliográficas, estas son 90.000 fichas bibliográficas de todo lo que tiene que ver con Venezuela. Esa base se complementa con un sistema, y ya estos son procesos de computación, que los autores se identifican correctamente. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se llama Pedro Pérez. ¿Pero quién es Pedro Pérez? Pues Pedro Pérez Camargo, de la Universidad Simón Bolívar, etcétera. Tan perfectamente identificada, y se cruza con una base del UNESCO para definir cuál es el campo de acción. Esta persona trabaja en medicina interna, en neurofisiología. Son un dígito de 6 números, está metido ahí con la persona, y muchas cosas más se van metiendo en la base. Total que la base debería ser un instrumento que debería estar en manos del gobierno de Venezuela, que le permite a usted decirme, Jaime, dime ahí rápidamente quiénes son los científicos que trabajan en neurociencia. Entonces yo le digo, búscame por 320601. El código UNESCO, y él bota para afuera los resultados. O quiénes son los científicos de 23 años. Según la edad de las personas, puede ser la fecha de nacimiento, porque está cruzado con el registro electoral. Y le digo, ¿quiénes están en España? Usted me dice, ¿quiénes saben la lista de los españoles fugados en España? Y ya está, y él lo vota. Él le dice, mira, hay tantos 300 y pico de científicos venezolanos están en España. Eso es la parte de cientometría que a mí me toca, que me he concentrado en eso, para que no se pierda esa información, porque hoy en día le digo, sí existe, del año 2010 para acá, Web of Science es una buena fuente, hay otras que se llaman Scopus, etcétera, pero del año 40 eso nunca fue digitalizado. Yo me he tomado el trabajo de digitalizar todo eso. Entonces tengo ese periodo documentado del año 50 al año 2000, que es
y que yo llamo el medio siglo de oro de la ciencia venezolana. Bueno, pues vamos a ir concluyendo, señor Leopoldo, con estas preguntas cuestionarios ping-pong para don Jaime Requena. Voy a pasar a otro campo, que sea un campo que también te apasiona, la gastronomía. ¿Cocina española o cocina venezolana? La cocina venezolana, la yaca sobre todas las cosas del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que es el plato primero más original que hay, que existe. O sea, a nadie se le ocurre cocinar una cosa dentro de una hoja de cambur, una hoja de plátano. Eso solo se le ocurre a un venezolano. Y aquella mezcla de sabores es fabulosa. Lo cual no quita. Un cocido madrileño es respetado por muchos. ¿Merengue o pasodoble? No soy muy amigo de bailar. No, tengo dos pies izquierdos. Entonces, tengo ligeros problemas. Tan de moda está la música en Venezuela, música clásica o música popular. Ópera. Creo que tengo una anécdota. Durante la pandemia, todos los días el Metropolitan Opera House ponía una ópera. Oí una ópera todos los días de la pandemia. Yo pasé 2 años y medio de la pandemia encerrado aquí en Madrid. Creo que oí más de 100 óperas entonces en el Metropolitan Opera House. ¿Canta? Mal, pero sí me gusta. O sea, canto las áreas de ópera. De resto no, las sigo, pero no. ¿Libertad o orden? Creo que libertad. Aunque implique algo de desorden. Porque es que la libertad, bien entendida, es orden. Inmediatamente valor. Una vez que tú aceptas el principio de que mi libertad tiene el límite, que es la libertad de los demás, ya se establece un perímetro. Pues. Hay unos límites. Y el perímetro es orden. Científicamente, ¿China o Estados Unidos? Mira, los Estados Unidos by far, pero lejanamente. Yo no conozco la ciencia en China, no he estado allá. Pero primero tengo las dificultades idiomáticas que pensé que son muy grandes. Bueno, con la inteligencia artificial ahora eso está resuelto también. Vas a China, donde sea, te pones una aplicación de inteligencia. Yo el problema que tengo con la inteligencia artificial es una notica que pone abajo la inteligencia artificial. Esto puede estar equivocado. Mire, mis experiencias han sido... La inteligencia humana también, ¿no? No, también, pero la inteligencia artificial tiene el inconveniente de que habla con un tono de pontificado. O sea, te está diciendo esto es. Y las personas se lo creen, nadie cuestiona un texto que venga en inteligencia artificial. Yo tengo 2 semanas trabajando intensamente en inteligencia artificial, algo que tiene que ver con un programa de computación que estoy haciendo, que le pedí a ellos, ayúdame a hacer el programa. Mira, mi conclusión ha sido, sí, me ha ayudado, pero he perdido muchísimo tiempo porque los errores que comete son muy grandes y hay que estar sobre ellos. O sea, tú no puedes tomarlo por lo que dicen los americanos face value, tú no puedes decir esto es la Biblia, no lo es. Se necesita mucho trabajo discernir que esto es una ayuda que tú me estás dando. Es para mí dificultoso eso. ¿Exploración espacial o exploración oceanográfica? Creo que la oceanográfica es más cerca de nosotros y más interesante. Creo que lo del espacio es una como dirán los americanos, folly, ¿no? Una tontería interesante y se debe hacer, pero creo que no se le ha dado el mismo énfasis a la exploración del espacio acuático, submarino, al espacio, a lo que se le ha hecho con el espacio extraterrestre. O sea, no ha habido una NASA del mar, por ejemplo. Y creo que ahí se pierden muchísimas oportunidades, pero muchísimas oportunidades. Y lo estamos viendo, pues, el descubrimiento de estas minas de materiales raros en el fondo del mar que ahora quieren explotar. Ahí está. Para cerrar, ¿petróleo o litio? Bueno, el problema es que un barril de petróleo es mucho más
da mucho más plata que un barril de litio, ¿no? No. Bueno, digamos en unidades de comercio, el comercio, no sé cómo se vende el litio, me imagino se venderá por kilo, ¿no? Sí, se vende por kilo. por tonelada o kilo. Pero de momento es más rentable. Es más rentable el litio, sí, pero pienso que el petróleo aguas abajo genera muchísimo más mano de obra, industrias colaterales que lo que puede hacer el litio, ¿no? Y sobre el litio, de nuevo, creo que también está siendo sobrevalorado. Entiendo que ya hay baterías hechas de otros materiales que son superiores al litio y que duran muchísimo más y con muchísimo menos riesgo. Bueno, ha sido una conversación interesantísima, Jaime. Te agradecemos muchísimo el rato que has pasado con nosotros y aspiramos que usted, querido vidente, nos haya visto también y lo haya disfrutado igual que nosotros. Interesantísimo, Jaime Requena, muchas gracias. Un montón de ideas interesantes que se han quedado ahí. Por ejemplo, lo de la NASA del mar. Es algo que yo al menos nunca me lo había planteado. Una NASA para la investigación de los océanos. Y esto de que investigar el espacio está muy bien, pero no deja de ser un poco un brindis al sol. O sea que mejor investigar los océanos y aplicarlos en eso. Me parece muy interesante esa idea. No dirán que no ha sido interesante el programa, con don Jaime Requena, una eminencia científica, un gran científico venezolano residente en este momento en Madrid. Hoy el protagonista de nuestro Es Hispanidad en Es Diario.